¿Te perdiste la mañana de Unova Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos. Tres minutos pasaron de las 10 de la mañana, hablamos así bajo con suspenso, como es la música que suena de fondo. Vamos a subir un poquito igual el clima porque lo tenemos en el piso. Ha vuelto el señor Andrés Russo, el divulgador literario de la mañana de Unova Radio. Bienvenido, señor. Buenos días, Luciano, Sofía y audiencia. He vuelto aquí en el piso porque me cansé de hablar con un teléfono y quería hablar con personas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes, chicos, cómo están? Bien. Un poco gélida la mañana. Todo sí, el frío. Tenemos que entrar en ritmo. ritmo. Nos contrae, pero aquí estamos poniéndole el pecho a la mañana de Unova Radio. ¿Cómo no? Que ha traído, señor Russo, un tema que ha vuelto después de un tiempo, ha resucitado. Esto Sí, podemos decir, ha tomado vigencia nuevamente. Más que nunca. Las distopías, un poquito la ciencia ficción distópica que hemos visitado en la Furia del Libro. Hemos comentado un par de distopías. Y quería traer algo, porque venimos de columnas por ahí con textos que no son tan recientes, que valen la pena igual visitar, pero no tan recientes. Hoy traje el cuento de la criada, que obviamente se ha popularizado mucho a partir de la serie. Desde ya les digo que la serie no la he mirado muy poquito, he mirado algunas cuestiones. Tengo la suficiente data como para hacer una comparación, pero no es lo que más me ha interesado. Me ha interesado el libro de Margaret Atwood, en el cual está basado la serie El cuento de la criada. El libro también se llama así, es un libro de 1985. Y es interesante Atwood porque es interesante toda la literatura canadiense. Yo esto lo he marcado en la columna y trato siempre que tengo la oportunidad de decir, bueno, porque parece que Norteamérica fuera Estados Unidos nada más. Y la literatura canadiense, desde el Nobel a Alice Munro, se fue dando a conocer de que había ahí creadores y creadoras. Atwood está muy ligada al género de fantasía, al género de ciencia ficción. Es una mujer con una obra muy vasta. Nosotros en castellano conocemos básicamente El cuento de la criada. Yo he trabajado algunos relatos breves de ella que me parecen muy buenos, muy eficaces. Hay mucha novela y se está traduciendo. Las traducciones, desde ya lo digo, estuve comparando el texto en inglés con el texto en castellano y no me parece que estén muy bien hechas, lo cual ya es una pena, porque es una narradora muy eficaz, obviamente una gran maestra. ¿Cuánto se pierde en las traducciones, no? Se pierde, o sea, la traducción es mala porque es literal, o sea, pegás y realmente es literal. Y deben ser más adaptativas. Realmente, sobre todo para transmitir el nivel de intriga o de lo que haya en cada uno de los textos. Entonces, Margaret Atwood, anótenla para buscar El cuento de la criada, que se consigue en castellano, creo que está a 700, 800 pesos, como están más o menos todos los libros. Es un libro que no es extenso, tendrá alrededor de 300 páginas, depende de la edición, y se puede leer. Consigna, entren despacio. No, a ver, el estilo de Atwood y el estilo en general de la ciencia ficción distópica, salvo alguna excepción, para mí la excepción siempre es Fahrenheit 451, que es un texto que es pura adrenalina, para mi gusto. Otros dirán que 1984, con el que este texto tiene mucho que ver en la concepción que Atwood hace de esta distopía, también es un texto. Un mundo feliz también tiene. Muy dinámico. Un mundo feliz a mí nunca me terminó de gustar. A mí nunca me terminó. Un libro que me ha gustado mucho. Por ahí también en el tiempo que uno lo lee, ¿no? Sin duda. No te deja. Y esa es la trilogía. Un mundo feliz, Fahrenheit 451 y 1984. Alguien ha dicho, saquemos Un mundo feliz de ese canon de los tres grandes libros de la ciencia ficción y metamos El cuento de la criada. Y me parece que no está mal, insisto. Cuesta un poco entrar en el estilo de Atwood, no es que la novela arranca de una manera increíble, hay que entrar, hay que explicar la situación. Una distopía es eso, te tiene que explicar cómo se llegó a esa situación o no. En este caso sí se explica. Para entrar rapidísimamente en la trama, estamos en lo que se llama la República de Gilead. O sea, Estados Unidos se ha convertido en la República de Gilead, un régimen totalitario, teocrático, que se ha instalado después, bueno, de una serie de situaciones
asesinato del presidente, bueno, lo típicamente sísmico como para un país como es Estados Unidos, pero la situación se sale totalmente fuera de control y toma el poder un grupo teocrático que no se sabe muy bien adscripto a qué religión. Hay algunas pistas que podrían ser musulmanes. Pero es medio loco porque como que ese modo de obrar cuando arranca es como un poco la política exterior de Estados Unidos, es casi, ¿no? Para ellos, Vamos, pero a la interna, ¿no? Claro, un poco la política exterior de los Estados Unidos convertida en política doméstica. Y entonces la República de Gilead, que hay todo un juego que hoy no vamos a desarrollar, Gilead viene, digamos, tiene una intertextualidad con lo bíblico, digamos, una especie de restauración justamente teocrática de una sociedad bien cerrada, una sociedad por castas, y ahí es donde se mete rápidamente el genoma de esta novela, porque las castas están pensadas en función de las mujeres. Yo dije, Atwood es ciencia ficción, pero ciencia ficción con una perspectiva de género, para utilizar el término tan en boga nosotros en este tiempo. Pero desde siempre, porque la novela no es una novela de ahora, insisto, es una novela de 1985, y en esta sociedad, en la República de Gilead, que serían estos Estados Unidos teocráticos, lo que hay es una serie de castas de mujeres. ¿Y quiénes son las criadas? Las criadas son básicamente mujeres destinadas a la reproducción, son mujeres fértiles que están confinadas, obligadas a servir como meras reproductoras. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones que han conducido a una especie de infertilidad masiva de la mayoría de las mujeres. También se me ve en la cabeza Niño del Hombre, como era Hijo del Hombre. Claro, tal cual. La película. Y ahí sí, por ahí también conecta más Tiene con más un mundo, relación, ¿no? y también con Un Mundo Feliz, con el tema de cuando la biología o los procesos biológicos se meten o se mezclan con lo social y lo político. Y entonces tenemos esta situación. ¿Por qué estaba esta infertilidad? Bueno, es parte de la trama y muy sobre el final de la novela se devela cuáles podrían haber sido las causas de que la natalidad hubiese decrecido tanto y de que la infertilidad de la mayoría de las mujeres fuera tan notable. Accidentes nucleares, contaminación, o sea, sobre el final de la novela, entre otras cosas, se explica por qué se llama El cuento de la criada, ¿no? Hay una serie de claves muy interesantes en el texto, por eso digo, paciencia con Atwood. No te va a dar toda la información de entrada, incluso hay que llegar hasta la última página para entender bien cómo se armó todo ese relato y por qué se llama El cuento de la criada. Pero lo importante es eso, las criadas son reproductoras, meramente reproductoras obligadas. En el otro extremo están los comandantes, que son obviamente los dueños políticos de la República de Gilead. Estos comandantes a su vez tienen mujeres o pueden tener esposas, pero son infértiles. Entonces ahí aparece la necesidad de las criadas. ¿No? Que tienen que mostrar su fertilidad de una manera continua ante los comandantes. Y las esposas de los comandantes están ahí, digamos, tienen como una posición burguesa, no intervienen demasiado. Después están las Martas. Es muy interesante el texto porque esto es lo típico de la distopía, mostrar cómo está estructurada la sociedad. Las Martas que son como el servicio doméstico. Son las asistentas de las esposas de los comandantes. Después están las tías. Las tías son las que un poco educan, regulan, aconsejan a las criadas para que lleven adelante es muy cruel. La serie, hasta donde la vi, es cruel. Es dura, es realista, es salvaje, porque a las criadas se las viola, digamos. Nadie les consulta si ellas quieren prestar su cuerpo para eso. No, una vez por mes tienen que someterse a lo que se llama la ceremonia. La ceremonia donde, en presencia de las esposas de los comandantes, digamos, las violan. Sin ninguna eroticidad, es meramente reproductor. Y la criada tiene que demostrar que es fértil, porque si pasa un año, o sea, 12 ceremonias, y no queda embarazada, es considerada no mujer y es descartada y confinada a una colonia donde tiene que hacer trabajos forzados y manipulando desechos radiactivos, o sea, es condenada a la muerte. Entonces, o demostrás tu fertilidad como tal, como criada, o bien vas a ser desechada. Entonces, es un sistema muy complicado el que se plantea ahí de todas estas mujeres que además están vestidas de rojo las criadas, porque es obviamente el símbolo de la fertilidad, con
con un pequeño gorro blanco, que en la serie está, eso sí es increíblemente... La serie lo que es vestuario, fotografía... La estética es increíble. Tiene una estética. Y la trama está muy bien pegada a la novela. De hecho, una diferencia, como para ir comentando una diferencia que no arruina nada, la criada en la novela de Atwood es la criada. En la serie se llama June. No es totalmente arbitrario, porque al principio de la novela de Atwood las criadas se nombran entre ellas. Hay algunas criadas que resisten más que otras. La que lleva el relato, el cuento de la criada, no es precisamente la que más resiste en la novela de Atwood, que no tiene nombre, sino que la que más resiste en la novela de Atwood se llama Moira, en la novela. Pero en la serie tuvo la necesidad de tomar de distintas criadas y como concentrar en una criada más empoderada, más crítica, que se resiste más. Y la verdad es que la criada como tal, insisto, la que lleva el relato en la novela de Atwood, no, digamos, se adapta bastante. Resiste por momentos, pero también se adapta bastante, pues también no te queda otra, es una dictadura feroz. ¿Y la película? La película del 90 no la vi. En el guión intervino Harold Pinter, lo cual me da esperanzas. Dramaturgo, gran dramaturgo, Premio Nobel de Literatura 2005. No la vi porque es una película remota del año 90. Del 90, sí. Pero por ahí tiene alguna chance. La serie está sí, bien. La serie no la vi entera, vi algunos capítulos. ¿Qué es de HBO? Me las recomendaron y sí, me pareció... Es al impactante. menos la estética. La estética es impactante. Pero tengo un amigo que es fanático que me dijo que la mire, que después le vamos a compartir la columna. Pero concentra, la serie lo que intenta es concentrar en la criada muchas historias de otras que andan dando vueltas. A su vez en la serie tienen mucho desarrollo todas las tramas secundarias, que en la novela son tales, son tramas secundarias. Como tienen que hacer varias temporadas, la serie toma todas las historias laterales y también les da un gran desarrollo que en la novela de Atwood no tienen. Pero digo, la serie determinó que la criada se llama June. Es una posibilidad entre otras. En el texto nunca la criada asume el nombre de June. Está bueno eso en la serie porque en un determinado momento a las criadas se le daba un nombre en relación al comandante. Lo que nosotros encontramos, la criada es o la criada o se llama de Fred, que en inglés es of Fred, o sea, de Fred, nombre propio, patronímico, o sea, el comandante Fred. Llegaba a la casa del comandante Fred para servir como criada, como meramente entidad reproductiva, y pasaba a llamarse de Fred. Si se iba a la casa de John, sería de John, digo. Eso así se la conocía, o sea, ella tenía una identidad previa porque había tenido una vida pre-República de Gilead, pero todo eso había cambiado. Pero ellas conservaban y sabían, por supuesto, su nombre, sus historias de vida previas a esta situación totalitaria. Pero la criada como tal nunca se nombra. Pero en la serie hacen que asuma un nombre, que es el nombre de June, que es un nombre posible, digo, no es inventado. Está Moira, está June, las criadas tienen el nombre. Pero por descarte dicen, bueno, la criada tiene que ser June porque todas las demás aparecen en la novela haciendo otra cosa, por lo cual no es Moira, no es esta, no es la otra. La única que no aparece haciendo nada es la que lleva el relato, por descarte debe ser June. Pero me parece que está bien porque la serie lo que muestra es que la mujer asume su nombre previo al régimen totalitario, se hace cargo de ese nombre, lo dice, quiere que se la llame por ese nombre y no este nombre de Fred o of Fred, que como en inglés de meramente estar atado al nombre del señor. Y que algo que sucede un poco también, sin ir Bueno, más sí, lejos, claro. cuando la mujer se casa, ya pasa a tomar el apellido del hombre. Casi. Bueno, y por eso también es un texto muy lúcidamente feminista, por eso digo que Atwood es una feminista en serio. Y la serie, lo que han criticado algunas feministas que he escuchado, que la serie es moralmente feminista, o sea, como que hace una bajada de línea muy desde la corrección política y a favor del feminismo, pero como que también hay corrección política y como que el texto es más filosófico, esto es lo que quiero decir. La novela de Atwood es filosófica, tiene momentos abstractos y la serie eso necesita bajarlo y empaquetarlo de una manera más clara, de un mensaje comunicativo más eficaz. Pero digo, denle la oportunidad, entren en Atwood, resistan 50 páginas hasta que uno va entrando. Es medio duro, ¿no? Y de entrada sí es medio duro. Digamos, porque la prosa de la ciencia ficción distópica no es lírica.
es oscura, es cerrada, es claustrofóbica, es asfixiante. Estamos contando una historia tremenda. Mujeres obligadas a reproducirse al servicio de unos déspotas totalitarios. Las mujeres presencian ese ritual de violación, las esposas de los comandantes, desde una pasividad, pero lo contemplan. Vean las pequeñas historias de amor, si ustedes quieren, no voy a arruinar la trama. La criada, en el texto, o Yum, la criada en la serie, tiene una relación con un tal Nick, ahí dentro de este régimen opresivo. Vean ahí si ella ahí se puede fugar o no de esta relación obligatoria con el comandante, que es meramente reproductiva, servil. ¿Y qué pasa con Nick? ¿Qué pasa con la criada? ¿Puede salir o no de esta dictadura? Verán ustedes qué pasa. ¿Por qué se llama el cuento de la criada? Lo tienen que develar. Me interesaría contarlo, pero prefiero no hacerlo. Es muy interesante. No, digamos, lo que sí voy a contar es que finalmente la República de Gilead, y no sé qué pasa con la criada, lo sé, pero no lo voy a contar. La República de Gilead termina, ¿no? El experimento político termina. Y las últimas páginas del libro, las últimas 12, 13 páginas del libro, transcurren en el año 2191. Y es un congreso de historiadores especializados en lo que fue este periodo de la República de Gilead. Entonces, vuelven hacia atrás y ahí reconstruyen un poco lo que ha quedado de la historia de la criada. Y desde ahí empiezan a hablar de el cuento de la criada. Pero ¿cómo reconstruyen la historia de la criada? Bueno, vayan, busquen y vean. Aparecen ahí registros muy contemporáneos, muy interesantes. Básicamente lo voy a decir, es a partir de una serie de cassettes. O sea, el cuento de la criada en realidad es una serie de transcripciones que hacen estos historiadores en el año 2191, en realidad un poco antes, ahí están discutiendo. Y entonces dicen, bueno, a esto le vamos a poner el cuento de la criada. O sea, encuentran una caja con 30 cassettes, todos desordenados, lo cual es muy interesante. Arman el relato y después dicen, ¿esto será verdad? ¿No será verdad? ¿Es auténtico? ¿No es auténtico? Y ahí también, porque habla un profesor al final. Hay un profesor y una profesora. Y el profesor es un poco misógino. Dice, ¿será esto auténtico? ¿Quién era esta criada? Es una del montón, dice. Es una graduada universitaria de aquella época. Porque el tiempo en el que se ubica, más o menos la República de Gilead, es la década, fines del siglo XX. Lo que se da a entender es que es fines del siglo XX, porque obviamente al ser cassettes, los cassettes son cassettes de Elvis Presley, que están grabados arriba con el relato de la criada. Entonces dicen, bueno, no puede ser antes de 1955, pero no puede ser más allá de la década del 80, del 90. Pero lo interesante de esta reflexión final que aparece hecha por este profesor, que es el que da el nombre, que bautiza a este relato como el cuento de la criada, es, bueno, lo que pasó en la República de Gilead puede volver a pasar. Ese es el mensaje final y político o ético-político de la novela. Porque él dice, ¿cuáles eran las causas que llevaron a la República de Gilead? Múltiples, catástrofes nucleares, racismo, subrogación de vientres, dice. El tema de la fertilidad, no es que esta gente estaba totalmente chiflada, lo estaban los de la República de Gilead, pero de algún lado tomaron el discurso de que había una caída en la natalidad o que había problemas de fertilidad. Entonces están en cuestión o discutiéndose el tema de las clínicas de fertilidad, los vientres subrogados, dice, Atwood se inventa una cepa de sífilis, habla del SIDA, Atwood, el profesor desde casi el siglo XXII, no, mejor dicho, desde el siglo XXII, desde el año 2191, hace una reflexión y dice, todo ese caldo de cultivo llevó a la República de Gilead. Y me parece que el mensaje es, bueno, la América de Trump de hoy podría ser un poco el caldo de cultivo de esa situación, o tantos otros regímenes un poco autoritarios. Así que, digo, vayan y vean, pero lean con esta consigna. Está buenísima la trama y qué pasa con la criada, y es violenta, y si resisten, no resisten las mujeres. Léanlo, pero no se pierdan, por favor, el mensaje político de esto puede llegar a pasar. Este es el mensaje de Atwood. Digamos, tengamos cuidado con cuando la biología se mezcla con la política y seamos lúcidos y estemos atentos y atentas hacia dónde van las cuestiones, cómo se mezcla la religión y la ciencia. Digamos, me parece que ese es el mensaje profundo del cuento de la criada. Lo demás es una excelente historia distópica. Bien. Y se viene la secuela. Ajá. En septiembre.
Ajá. Pero ¿no hay una tercera temporada? La tercera ¿Ya temporada está? sale ahora. Ah. Pero otro libro. Los Testamentos. Ah, los testamentos, verdad, sí. Es verdad que es algo leí que se va a seguir desarrollando eso. Veremos cuando esté y lo comentaremos. Pero me parece que igual, digo, vayan a buscar el texto, pero con tiempo. Traten de conseguir, no hay muchas ediciones, pero traten de conseguir lo mejor que puedan. Está en PDF en internet, porque hay muchos oyentes que me dicen yo leo en PDF, no puedo comprar libros, es verdad. Está el PDF en internet. Denle una oportunidad al Cuento de la Criada novela. Después la serie está muy buena. Véanla y me la cuentan porque yo con lo que vi ya me parece suficiente. Bien, yo también vi poquito y no creo que la vea en profundidad, pero vale la pena. Andrés, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer tenerte aquí de vuelta después de una ausencia bastante larga. Y sí, después veremos cómo seguimos. Cómo seguimos. Y vamos a ver si sacamos alguna encuesta, algo para ver qué quiere la gente para la próxima edición. ¿Cómo número, no? la otra. La próxima será la 39. Vamos Bien. a preguntar qué quiere nuestro público. Bien. Estos fueron los mejores momentos de la mañana de Unova Radio.